Bueno, ya entonces más o menos me faltaba la doctora ya, o no sé si es doctora o... Contadora. ¿Ves? Contadora. Sí, ¿en qué área trabajas? Yo estoy en relatoría de la IGJ. En Inspección de General de Justicia. Y estás, digamos, tenés... No, estoy más en el lado del derecho societario, pero quiero ampliar mi... Parece muy bien. Bueno, un gusto ante todo, bueno, para compartir esta reunión de hoy, desde ya que, más allá que obviamente hable, obviamente no quiere decir que no, lo que no quiero que sea un monólogo, a eso apunto, ni pretende ser eso, así que toda duda, inquietud, consulta, se supone que la idea es que pueda ser lo más interactiva posible, porque me parece que eso es lo más enriquecedor. Bueno, el tema que a mí me fue asignado es el tema de, dentro de obra pública, esta diplomatura empezó el año pasado también con contratos de PPP. Y bueno, ahora se extendió un poco a lo que es también incluyendo el contrato de obra pública. Sin perjuicio de eso, un poco la idea también que hay algunas cosas que podemos hacer algún tipo de comparación, en el sentido de que puedan verse dos figuras, o sea, dos formas distintas, digamos, dos modalidades contractuales diferentes, pero que puedan, digamos, verse incluso por la contraposición en algunas cosas, en cómo está determinados ciertos aspectos en un régimen y en el otro. Así que un poco también se puede aprovechar esto como para hacer en este sentido una contraposición en este sentido. Les decía, el tema que me ha sido asignado, hola, buenas tardes, es el tema de contrato, dentro de lo que es el contrato de obra pública, de lo que es el objeto, de lo que son los caracteres, los sujetos, y ahí vamos a ir, digamos, a este aspecto que estábamos señalando. Y a veces pasa que son temas que se dicen, bueno, qué sé yo, el sujeto, el objeto, las partes, qué sé yo, como cosas relativamente a veces parecen sencillas o simples o no muy complejas. Y la verdad que no sé si a ustedes les pasó o les pasa en el marco de la experiencia profesional, pero hay determinadas cuestiones donde definir si estamos o no frente a un contrato de obra pública define el régimen jurídico que se va a aplicar. Digo esto como introducción para después meternos en el tema y ver por lo menos a donde me parece que puede ser útil todo esto. Muchas veces sucede que a veces, obviamente, no hay duda que si tengo que hacer, no sé, una represa, un camino, no sé, un canal, será contrato de obra pública u otra figura, pero no hay duda que ese es el régimen. Pero muchas veces vamos a ver que hay reparaciones, obras bastante menores que se suelen hacer respecto de una obra existente y muchas veces ha surgido cuestiones de decir, che, ¿esto encuadra en una obra pública o lo hacemos por una locación de obra? ¿Se entiende? O sea, de repente en un edificio público, cuestiones concretas que me han sucedido en un edificio público, en un ministerio. Hay que hacer una refacción, una reparación. ¿Eso es obra pública? Hay que arreglar los baños, hay que arreglar la cocina. O sea, no es que tengo que construir una cosa o tengo que hacer una pequeña arreglo. ¿Eso es obra pública? O el encuadre jurídico, eso es otra cosa. Puede ir a veces en una locación de obra, pero que no sea obra pública. ¿Y esto por qué es importante? Y por el encuadre jurídico que le voy a dar. Si yo defino que es una obra pública, va a estar regido por el régimen de la obra pública. Si yo considero como funcionario público que eso, bueno, es una reparación u obra menor y que no entraría dentro del régimen de la obra pública y entra en el régimen, por ejemplo, de la locación de obra general, sería otro régimen. Y entonces, y esto pasa mucho, donde muchas veces me ha venido a consulta un montón de veces, en el sector público y en el sector privado, mucho en el sector público, como funcionario público, van a decir, ¿y esto lo ponemos por obra pública? ¿Es necesario ponerlo bajo el régimen de obra pública? Por ejemplo, refacciones o cuestiones que se hacen dentro de, por supuesto, en este caso, por ejemplo, edificios públicos. Y si uno lo somete a un régimen de obra pública, significa que va a estar a todos sus efectos bajo ese régimen de redeterminación de precios, todo. O sea, o estamos en ese régimen o no estamos, no es que aplico un poquito y otro poquito. Bueno, como eso vamos a ver distintas cuestiones, por eso digo la importancia de definir y de tener en claro qué es hablar de una obra pública y cuál es la diferencia entre la obra y el contrato, que es otra de las cuestiones por ahí que estaban dentro de este concepto. Vamos a ver el objeto, vamos a ver los sujetos, qué complejidades hay con todo esto. De cosas que parecen sencillas, pero después desde la práctica empiezan a complejizarse, para lo cual, además, invito a que puedan aportar, si hay, digamos, determinadas cuestiones que en el ámbito de sus esferas de trabajo surgen algún tema que ustedes tengan, lo incorporen y también lo vemos en conjunto.
Primero, ¿cuál es el plexo jurídico que nosotros vamos a trabajar, o que rige el ámbito de la obra pública nacional? La 13.064, la Ley de Obras Públicas, que esta aplica también para Ciudad de Buenos Aires, porque más allá que ahora hay proyectos en el marco de la Ciudad de Buenos Aires para hacer su propia Ley de Obras Públicas, lo cual obviamente está muy bien, porque como ciudad autónoma que es, tiene toda la facultad de dictar sus propias normas. Una de las normas que puede dictarse perfectamente es una propia Ley de Obras Públicas. Hasta el momento, la ciudad, desde que fue creada como ciudad autónoma, vino aplicando siempre la 13.064, antes como municipalidad desde ya. Pero ese contrato, si quieren lo podemos, bueno, si marco en la pizarra, esa ley de obras públicas, entonces, que es válida para, entonces en provincia de Buenos Aires, la ley 6021, la ley de obra pública de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto cada provincia, su sistema federal que tenemos, tiene su propia ley. En realidad toman bastante, siempre han tomado de la ley madre, que es la 13.064, que es del año 47, más allá que las provincias, la peculiaridad que han tenido es que han actualizado sus propias leyes de obras públicas a lo largo de todo este tiempo, y Nación no. Nación lo que tiene es hay muchísimas normas reglamentarias de la ley, pero no ha actualizado o sacado una nueva ley, salvo esta que nos manejamos, que es del año 47, y las provincias han tenido modificaciones. Muchas provincias se han actualizado sus textos, no integral, sino que han tomado algunas cuestiones y las han modificado. Bueno, entonces tenemos la 13.064 y el marco bajo el cual está la 13.064 en el ámbito nacional es el decreto delegado, que es un decreto delegado, el 1023 del 2001. Señalo del delegado que obviamente, sobre todo para los que no son abogados, hablar de un decreto delegado significa que es hablar de una ley, porque el decreto delegado tiene rango de ley. Entonces, por más que uno hable de decreto, por eso hago la aclaración, el 1023 es un decreto delegado, es decir, que tiene rango de ley. ¿Qué es este 1023? Es el régimen de contrataciones del Estado Nacional, en cuyo contexto se incluye, entre los contratos que están incluidos los contratos de obra pública, concesión de obra y concesión de servicios públicos. Ahí hay una diferencia, por ejemplo, con la Ciudad de Buenos Aires, que la 2095, que es la ley marco de contrataciones de la ciudad, vamos a ver que hay algunas diferencias, y el contrato de obra pública está excluido expresamente. Sí. ¿Puede repetir? El régimen de contrataciones del Estado involucra obra pública, Sí. concesión y... Dentro de los contratos incluidos del 1023, vos tenés los contratos de obra pública expresamente incluidos, concesión de obra y concesión de servicios públicos y licencias. Están también los otros, pero en lo que a nosotros nos ocupa, tiene dos incisos. Hay un inciso que están todos el resto de los contratos, suministro, compraventa, locaciones, y el inciso B, en lo que a nosotros aquí nos interesa, es la obra pública, la concesión de obra y la concesión de servicios. Ahora, obviamente este 1023 es del 2001, o sea, esto es mucho más reciente, y nuestra ley de obras públicas es del año 47. Dentro de este marco del decreto 1023, este decreto aplica a muchos otros contratos administrativos, pero hay una salvedad dentro del 1023, artículo 35, que dice que todas las disposiciones del título 1 se van a aplicar a la ley de obras públicas, pero en la medida que no se opongan a sus disposiciones. ¿Y por qué esto, como primer punto desde lo jurídico, formal, es importante? Porque, y ahora vamos a ver en la medida de lo que podamos ver en la reunión de hoy, obviamente el régimen de obras públicas tiene sus propias disposiciones, sus propias normas, sus propias previsiones. Y en algunas, y no solamente en la clase de hoy, sino que lo van a ver seguramente por lo que vi del programa en el resto de las materias que tienen, hay alguna, digamos, forma distinta de regular el mismo concepto. Una cosa es en la 13.064 y otra cosa distinta es a veces en el 1023. Entonces, en el régimen general de contrataciones está regulado de una forma y en la ley de obras públicas está quizás regulado de otra manera. Caso, por ejemplo, el tema del caso fortuito fuerza mayor, donde la ley de obras públicas tiene unas disposiciones específicas y el marco del 1023 tiene otras disposiciones. Entonces, ¿qué pasa en caso de supuesta colisión o de cuestión de un criterio diferente entre lo que está establecido en la ley de obras públicas y en ese régimen general en cuyo marco se incluye la obra pública? Por eso es importante este artículo del 1023 que dice que esto aplica, el régimen de ese 1023, que es el régimen de contrataciones general, aplica a la obra
pública en la medida que no se oponga a su disposición. Obviamente, un principio de derecho, y esto lo digo sobre todo para los que no son abogados, que la ley especial prima sobre la ley general. Es decir, la ley especial es la ley de obras públicas frente al régimen general, que es el régimen general de las contrataciones de la Administración Pública Nacional. Entonces, sí, 35. Este artículo 35 es importante, muy importante en este punto, porque lo que está dejando a salvo es que, bueno, se aplica todo este 1023 plexo general, siempre y cuando no se oponga a las disposiciones específicas. Siguiendo con el marco jurídico, para que ustedes tengan un poco las normas, digamos, que rigen la ley el régimen de obra pública, en el ámbito nacional, en la ley de obra pública y toda la parte reglamentaria que tiene, ¿no? O sea, tiene un montón de disposiciones reglamentarias. Cuando hablo de la ley de obras públicas, incluyo la ley y todos los decretos reglamentarios que tienen, que son un montón, una maraña de decretos reglamentarios, complementarios y demás. Se ha dictado hace muy poquito, en el orden nacional, el decreto 1169 del 18, que complementa, o sería como un decreto reglamentario, a su vez del 1023, pero específicamente para las obras públicas y las concesiones de obra pública. Si lo tenemos acá, vamos a ajustar esto. Por un lado, el 1023 del 2001, que es, digamos, el reglamento de contrataciones de la administración pública. Este es el delegado, el general. Dentro de este 1023, obviamente, está la ley 13.000, que en realidad iría primero. Si vamos a poner riguroso orden, esto se mueve todo. Esta es la ley de obras públicas nacional. El 1023, que es el reglamento de contrataciones que contiene a la obra pública, y ahora, acá así vamos para abajo, un decreto reglamentario que es el 1169 del 18. ¿Qué es esto, chicos? Cariñosamente lo he dicho. Lo de 1169, ¿por qué? Porque el 1023 está reglamentado por un decreto, que es el 1030, pero ese 1030 no aplica a las obras públicas. A ver, para los que no son abogados me puedan seguir, porque ahí se nos complica para los que no son. Este régimen general del 1023 fue reglamentado por otro decreto, que es el 1030 del 16. Pero ese 1030 resulta que excluyó en forma expresa a las obras públicas, a las concesiones de obra pública y a las concesiones de servicio público. Es decir, en pocas palabras, si me siguen, si no, me preguntan, por favor. Es decir, que este 1023 para las obras públicas, que es lo que a nosotros nos ocupa, quedó sin reglamentación, porque ese 1030 lo excluye expresamente a las obras públicas. Y fíjense que el 1030 es del año 2016. Es decir que al no incluir las obras públicas ahí, nosotros no teníamos supuestamente reglamentación en este sentido. Hasta, y acá está este decreto, que es del año pasado, que viene a suplir, digamos, de alguna manera, si se quiere, en algunos aspectos este déficit. Y entonces este 1169 es como reglamentario del 1023, pero específicamente en materia de obra pública y concesión de obra pública. ¿Y qué hay ahí adentro de este 1169, ¿no? En líneas generales? ¿Qué contiene este 1169 del 18, que es muy importante? Y que es algo específico para las obras públicas y las concesiones de obras públicas. Sí, dejó servicios públicos, muy bien, acá se me pasaba este dato. Siempre venían de la mano, por decirlo así, estos tres contratos: obra pública, concesión de obra y concesión de servicios públicos y licencias. Y van como un combo, van todos juntitos para un lado y para el otro. Con el 1169 aparece esta peculiaridad donde se reglamenta o se precisan normas para la obra y la concesión, pero no se excluye al servicio público y a la licencia, queda solamente obra pública y concesión. ¿Qué contiene en líneas generales esto? Ustedes lo pueden leer y lo ven, y simplemente es pantallazo para ver qué cosas hay acá importantes en este 1169. Varias.
Primero porque este 1169 se dicta porque la Oficina Nacional de Contrataciones, que es el órgano rector en materia de contrataciones en orden nacional, ha asumido de alguna manera también, porque siempre la Oficina Nacional de Contrataciones estaba más vinculada al contrato de suministro y no a los contratos de obra. Con el 1169 finalmente y tras decisiones anteriores, la Oficina Nacional de Contrataciones se erige, digamos, de alguna manera como órgano rector también de las obras públicas y de las concesiones. Y ahí se dicta una serie de cosas, entre las cuales la más importante, una es que también se aprueba el formulario, por ejemplo, de los programas de integridad en materia de obras públicas. ¿Saben los que son los programas de la ley de la responsabilidad penal empresaria? Que como requisito para contratar con el Estado, después de la ley, se conoce como ley de responsabilidad penal empresaria, mal dicho así porque es la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Pero bueno, se lo conoce como la ley de responsabilidad penal empresaria. Ustedes saben que ahí se incorpora como requisito para contratar con el Estado que los oferentes tienen que tener un programa de integridad, condición ineludible, necesaria para contratar con el Estado, contar con un programa de integridad adecuado, dice la ley en ese sentido, y ahí se establecen pautas. Esto está reglamentado por las resoluciones, disposiciones de la oficina también de la OA, de la Oficina Anticorrupción. Sí. Digamos, en el juicio de los cuadernos, entre comillas, no aplicó la... No, porque esto es posterior. Esto es posterior. Esta ley sale, obviamente, después. Y entonces se incorpora este requisito, pero todo esto viene con motivo, obviamente, de las causas de corrupción. Entonces se incorpora este requisito para contratar con el Estado, entre los cuales dice, y los contratos, y ahí enumera los contratos, entre los cuales, por supuesto, está el contrato de obra pública, concesiones, PPP, etcétera, todos los del 2023, en realidad. Además, y hay que presentar un programa, los oferentes tienen que presentar un programa de integridad como condición necesaria para contratar con el Estado. Este decreto 1169 lo que hace encima es aprobar un formulario. ¿Cuál es el formulario? La declaración jurada que tienen que presentar los oferentes para poder contratar con el Estado. Se anexa. Sí, pero acá... No, conflicto de intereses es otra cosa, que ese es el decreto 202 del 17. Son dos requisitos que tenés que presentar para contratar. Lo que vos decís de conflicto de interés de la OA es que el oferente lo que tiene que decir que no tiene ningún parentesco, ni que es ni acreedor, ni deudor, ni amigo, ni enemigo, bueno, de los funcionarios de la contratación. Si lo tiene, ahí aparece... Se adhiere un procedimiento que, digamos, ahí la OA, la sindicatura, hay distintos, puede ser una audiencia pública, puede ser, sí, un acuerdo de bebedores sociales o testigos sociales. Hay 5 procedimientos para ver cómo se salva esa cuestión. Pero ese también es un requisito para contratar, pero es distinto de esto que es el programa de integridad que exige la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y este 1169 lo que hace es aprobar ese formulario, porque ¿qué hacen los oferentes? No es que van y llevan el programa de integridad. El oferente, cuando se presenta en materia de obra pública, concesiones, ¿qué tiene que hacer? Presentar una declaración jurada, es decir, firmar una declaración jurada de que tiene ese programa de integridad adecuado, y el casillero dice, ¿usted tiene esto? Contesta sí, no, bueno, es un formulario. Este 1169 aprueba este formulario que tiene que presentar el oferente específicamente para materias de obras y concesiones de obras. ¿Es el formulario de ética y compliance? Es el de compliance, exacto, es el formulario de compliance. Sí, el programa de integridad es eso, precisamente todo lo que tiene que ver con el compliance. Pero además tiene un montón de cosas este 1169. Incorpora algo muy importante, que son las condiciones o las pautas de inelegibilidad. Y las pautas de inelegibilidad estaban en el 1030, pero yo acá en el 1030 no lo pongo. ¿Por qué? Porque el 1030 no aplica a las obras públicas. Y el 1030 tiene todas las pautas de inelegibilidad. ¿Qué es esto de las pautas de inelegibilidad? Son las causales por las cuales puede, ¿qué cosa? Desestimarse las ofertas. Después están en la comisión evaluadora, esto muy importante. Y entre las causales, esta que dice los indicios que de tener, entre las causales o pautas de inelegibilidad, sobre todo en materia de corrupción, hay 2 muy importantes. Una, que el oferente no puede estar dentro de las listas de inhabilitados del Banco Mundial.
El Banco Mundial lleva una lista de inhabilitados y el oferente, para poder presentarse en las licitaciones, este tipo de contrataciones, no puede estar en esa lista de inhabilitados. Una pregunta, Sí. perdón. Si al momento de la apertura no está y al momento de la adjudicación hacer un rechequean, ¿o es solamente el momento de la apertura? No, en realidad los pliegos a veces lo ponen como causal de desestimación a veces de la oferta, o sea que lo tenés que tener, o acá está como pauta de inelegibilidad, es decir que puede ser desestimada la oferta. O sea, quizás vos te podés presentar, pero guarda porque tu oferta va a ser desestimada si se comprueba que estás dentro de que, por ejemplo, en este supuesto, que vos... Al momento de la comisión evaluadora ellos... Claro, tienen que, claro, viste cuando evalúan, acá tenemos la persona que está en la comisión evaluadora y no pueden decir, vos tenés que ver todos los antecedentes y haces como el listado y vas chequeando de todos los requisitos, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Bueno, el oferente, si vemos que este señor o señora, empresa, oferente, resulta que está, por ejemplo, en los que están inhabilitados para contratar en el Banco Mundial, afuera, se desestima. Y se desestima ¿hasta cuánto dura eso? Hasta que se levante la inhabilitación en ese listado que lleva el Banco Mundial, ¿no? Hasta ese momento. Y la otra pauta de inelegibilidad muy importante también en materia de corrupción es el tema que no puede tener sentencia firme aquel que tenga, no puede contratar, digamos, si se desestima la oferta, aquella empresa, aquel oferente, si llegase a tener sentencia firme recaída en el extranjero por soborno o cohecho transnacional, de acuerdo a las pautas que da la OCDE, ¿no? Entonces, se incorporan esas dos, digamos, pautas de inelegibilidad como muy importante en el marco, sobre todo, mucho más actual, en el marco de la lucha anticorrupción. Y eso ya se incorporó, ya estaba en el decreto 1030. Pero como el decreto 1030 no aplicaba a las obras, ¿qué se generaba? Una situación que va a decir, ¿cómo? ¿Se aplica para el resto de contratos y para las obras públicas? No, porque no aplicaba porque estaba excluidas del 1030. Entonces, este decreto, el 1169, ¿qué les parece que vino a hacer? Replicar, copiar esas pautas de inelegibilidad que estaban en el decreto 1030, las pasa ahora, ¿para qué? Para aplicable a las obras públicas y las concesiones. Una pregunta, no capciosa, pero que el 1030 no aplique a las obras, ¿no era un poco dejar una ventana abierta? Sí, puede ser, es opinable, Por eso. pero no le echemos la culpa al 1030. No diga nada. ¿Por qué te digo? No, ¿por qué? Porque esto en realidad es una práctica que viene hacia atrás. Antes del 1030 estaba el 893 y antes estaba el 430, o sea, todos decretos reglamentarios del 1023 y todos hacían lo mismo. O sea, que si no es solamente del 1030, que se dictó en el 2016, sino que todos los decretos reglamentarios anteriores del 1023 hicieron lo mismo. Habría que preguntar o pensar, ¿y eso por qué? ¿Por qué cuando se reglamenta el 1023 se excluye expresamente a las obras públicas y a las concesiones de obras públicas? Podemos ensayar respuestas y ver, pero bueno, de hecho, lo cierto es que el 1030 en eso no hizo sino repetir esa misma práctica. Y entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasaba es que entonces las obras públicas no tenían expresamente entre las pautas de inelegibilidad estas dos. Entonces, ni estas ni las otras, pero fundamentalmente estas que eran muy importantes en materia de lucha anticorrupción, con lo cual ahora quedan incorporadas en el 1169. ¿Hasta cuánto dura, en el caso de si tiene una sentencia firme en el extranjero por una causa de cohecho transnacional, soborno? Lo que dice la norma, sea para el 1030, sea para todos los contratos, tiene que durar esa inhabilidad, llamémosla así, por el doble de lo que es la condena. Durante todo ese tiempo, el doble de la condena, o sea, ¿cuánto es la condena? El doble es lo que le dura esa inhabilidad para contratar, por esa causa. Así que, por eso también es importante el 1169. ¿Qué más incorpora? Son varias cosas las que hay, chicos, pero les digo así como las más importantes para que vean la importancia de esa norma. Se crea un programa de gobernanza también en materia de obras públicas. ¿Qué es esto del programa de gobernanza? Dice que, bueno, ahí dice que se van a estudiar, digamos, debilidades y fortalezas de cómo se venían manejando las obras públicas, a los fines, obviamente, de subsanar estos problemas. La posibilidad de ver y de dictar normas modificatorias, aclaratorias, que sean necesarias, y demás. Se establece un régimen de sanciones
también específica para las obras públicas y concesiones. Bueno, entonces, lo que quiero señalar con esto es que este decreto es muy importante en materia de plexo jurídico, cómo complementa a la ley de obras públicas. Y finalmente, para cerrar esta secuencia normativa, digo, para que ustedes tengan todo el plexo jurídico de lo más importante. Estoy tomando las normas madres, después todo esto tiene normas reglamentarias, complementarias, estamos tomando las normas madres. La última disposición, así digamos importante, es la disposición 22 del 19, no sé si la vieron esta, en lo que vieron hasta ahora. Disposición de la ONC es esta, ¿no? ¿La vieron esta? ¿Qué pasa con esta disposición ONC 22 del 19? ¿Qué aprueba? Aprueba nada menos que el pliego tipo de obras públicas. Esto es de este año. Esto aprueba el pliego tipo general, pliego de condiciones generales de obra pública. No obra pública y concesiones, sino obra pública. Es un pliego importante en cuanto a su extensión. Lo otro podemos discutir algunas cosas. Esta es la última norma, que es una disposición que aprueba el pliego. El pliego es el anexo y ahí está el pliego tipo. Para la clase de hoy, por los temas, ahí no está nada que podamos analizar de este pliego tipo. Sí, para la reunión de mañana, que me toca sustituir a otro profesor, la clase mía era esta, donde se va a hablar del tema que tocaba prerrogativas de la administración, y dentro de prerrogativas de la administración, acá podemos analizar algunas cosas de este pliego, que es la última disposición, ver qué dice la ley y ver qué dice el pliego. Este pliego. Bueno, pero digamos, este es básicamente como el plexo jurídico básico y más actualizado hasta esta disposición del régimen de las obras públicas. Las obras públicas, la concesión de obra pública aplica, en vez de la ley 13.064, ahí es la ley 17.520. Eso es la concesión de obra pública por peaje. O sea, todo esto aplica igual. ¿El 1023 aplica? Sí. ¿El 1169 aplica? Sí. Para la concesión de obra. ¿Esta disposición aplica? No, porque este pliego, porque esto es solamente obra. Y la ley, en vez de la 13.064, es la 17.520, que es la ley de concesión de obra pública por peaje. ¿Hasta acá? ¿Soy clara? ¿Me da alguna duda de esto en cuanto al plexo jurídico, cómo juega? Bueno, delimitado un poco el ámbito normativo aplicable a los contratos de obra y a los contratos de concesión de obra pública, vamos a meternos entonces a ver las particularidades del objeto, del sujeto, del concepto de obra pública. Sí. Bueno, arrancamos entonces con analizar el objeto, la ley de obras públicas. En la ciudad de Buenos Aires, no me quiero olvidar, respecto de los pliegos, la ciudad de Buenos Aires tiene algo que yo siempre me pareció y bregué porque se hiciera en Nación, que es el tema esta distinción entre obras mayores y obras menores, que me parece que es una cosa sumamente interesante porque obviamente no es lo mismo hacer una represa que pintar un jardín de infantes, no sé, por decir alguna en términos, pero no es lo mismo. No es lo mismo hacer una bruta obra de ingeniería que hacer, no sé, una remodelación en una escuela. No es lo mismo. Pero sin embargo son obras públicas las dos y están sometidas al mismo régimen. Entonces digo, no es lo mismo a veces, ¿por qué? Por la celeridad, la necesidad de que algo sea más rápido, más dinámico, no tan complejo, si hacemos obras más pequeñas o más sencillas u obras más complejas. En el marco de la 13.064 esta distinción no está, ni nada de lo que está ahí, esta distinción existe. O sea, si se decide o se determina, mejor dicho, que es una obra pública, conforme el concepto del artículo 1 de la 13.064, esto es muy simple, va a ese régimen jurídico y ya está, sea para una cosa, ya digo, una gran obra de ingeniería, como para hacer cordón cuneta. Si es una obra pública, va a ese régimen. En la ciudad tiene esta distinción de obras públicas mayores y obras públicas menores. Entonces esto hace alguna distinción en cuanto al tratamiento. ¿Y esa distinción está en el 2095?
No, eso está, no está, no. El 2095, es más, el 2095 excluye a las obras públicas. Eso es en pliegos, eso está en pliegos. En pliegos, eso está en pliegos, distingue, y hay también, eso es el pliego, pero están, no sé si eran ordenanzas, no me acuerdo el número, que ya venía de antes, eso ya venía de la ex municipalidad, esta distinción entre obras mayores y obras menores, que la verdad que está bastante piola eso, más allá de que uno pueda tomar después que quiere poner adentro de cada sistema, pero el concepto de distinguir entre obras mayores y obras menores me parece que tiene que ver con la eficiencia, con la eficacia, o sea, crear sistemas más rápidos, más sencillos para pequeñas obras y no embarcar a una obra pequeña en un mare magnum de lo que es el régimen de la obra pública en general. Bueno, arranquemos entonces, vamos al concepto de obra pública. La ley es la misma en nación que en ciudad, y esta diferencia entre la obra y el contrato. Y la primera pregunta es, ¿esto tiene alguna importancia? Yo, la verdad que las clasificaciones, por las clasificaciones mismas, veo que los abogados somos muy fanáticos de las clasificaciones, clasificamos todo en 20. Decía Genaro Carrió, ¿no? Hace mucho tiempo, las clasificaciones no son ni buenas ni malas, sino serviciales o inútiles. Si una clasificación es inútil porque no conduce a nada, por favor, estas cosas académicas, chao, afuera. O sea, si la clasificación, si clasificar A, B, C o D tiene un sentido de que se aplica un régimen distinto o hay una diferencia, entonces clasificamos A, B, C, D. Ahora, si clasificamos A, B, C o D y después llegamos a que todo termine en la misma conclusión, por favor. Pero a veces, bueno, los abogados tenemos este frenesí clasificatorio de todo. Pero por eso, en este caso, siempre yo cuando hay distinción me pregunto, ¿y esto sirve? ¿Esto es útil? ¿Para qué sirve esto? ¿Sirve esta distinción entre obra pública y contrato? Bueno, sí, creo que sí. Básicamente y porque además lo hace la ley esta distinción, pero además, más allá que lo haga la ley, ¿por qué me parece que es interesante tener en claro esta diferencia? ¿Y dónde hace la ley esta distinción? El artículo 1 dice que es una obra pública, y ahora vamos a desmeduzar un poco eso, y da el concepto, vamos a ver un poco eso, de qué es una obra pública. Habla de la obra. Pero cuando se refiere al contrato, lo hace en el artículo 21, o sea, mucho más adelante, en materia ya de cuando se está adjudicada la obra, la ley dice, bueno, entre el adjudicatario, o sea, ya pasó todo el procedimiento de selección, ya está, la comisión evaluadora determinó, la autoridad competente adjudicó, notificó, y el 21 dice que entre el adjudicatario y la autoridad administrativa y la administración se suscribirá el contrato administrativo, ya lo califica la propia ley, contrato administrativo, que es el contrato administrativo de obra pública. O sea que la ley distingue estos dos. Básicamente, ¿qué importancia tiene esto? Más allá que hace la ley esta distinción, pero ¿cuál es el sentido, si se quiere, práctico o lógico de hacer esta distinción entre obra y contrato de obra? Porque la obra es lo que va a quedar y el contrato se va a extinguir. El contrato, como todo contrato, es un instrumento donde las partes, ¿qué se regula en un contrato? ¿Qué regulamos en un contrato? Derechos y obligaciones. O sea, es un instrumento. Se instrumentan derechos y obligaciones que va a regir hasta que se realiza la obra. La obra termina y el contrato, ¿qué pasa? Se acabó, ya está. El contrato se extinguió. Esto en el mejor de los casos, estoy hablando de un final feliz, donde la obra se hace, se termina, y todos estamos felices. Pero puede haber, por supuesto, terminaciones, obviamente, anticipadas. Es decir, que la obra no es que el contrato termina porque la obra está finalizada, cumplió su objeto y está todo genial, sino que a veces puede haber rescisiones, revocaciones, puede haber un montón de cosas. Pero, digamos, si todo sigue su sano curso, la obra va a terminar, la obra es el opus, o sea, lo que se hace, lo que queda, la construcción, el trabajo o servicio de industria, y el contrato se va a extinguir. El contrato que regula esos derechos y obligaciones se extingue y la obra es la que permanece. Esa obra pública, además de estar en la ley, no quiero dejar de mencionar esto, en la ley de obras públicas que regula todo el régimen, hay otro cuerpo jurídico que también menciona a las obras públicas y no es de derecho público. ¿Dónde está? ¿Dónde hay una mención? ¿Se acuerdan? En algo que todos conocemos. El Código
Civil? En el Código Civil, que hoy es el Código Civil y Comercial de la Nación. Y ahí, ¿en dónde está mencionado? ¿Se acuerdan dónde están las obras públicas dentro del marco de lo que es el Código Civil? ¿Los contratos? No, dentro de los contratos, el Código Civil y Comercial lo que hace, no sé si lo leyeron, leanlo, es interesante, regular en forma más específica el contrato de obra, que es lo que hacía Vélez. El nuevo Código Civil y Comercial tiene un capítulo de contratos de obras y contratos de servicio. Tiene capítulos que son comunes a obras y servicios y después tiene en forma específica el contrato de obra. Ese contrato de obra, ¿qué obra es? Si está en el Código Civil, ¿qué obra es? Privada, contrato de construcción privada. Es un contrato de construcción, solo que en vez de estar el Estado, son dos privados. Con lo cual, entonces, si yo le quiero encargar una obra a una constructora y quiero hacer un edificio que sea de vivienda, pues bueno, es un problema, es un tema, es un contrato de construcción, solo que ese contrato de construcción, que es exactamente igual que la obra pública, básicamente, pero la diferencia es que no está el Estado. Entonces, no se rige por esa ley de obras públicas, sino que se rige por el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero dentro de ese código civil y comercial, hay un lugar, seguramente todos lo conocen, que se habla específicamente de las obras públicas, y no de ahora, ya esto de Vélez. ¿Por qué? Porque las obras públicas forman parte de ¿qué? De bienes, los bienes de ¿qué? Esto para los abogados, ¿no? Los bienes del dominio público del Estado, exactamente. Entonces, el Código Civil, el viejo 2340 de Vélez, y ahora creo que es el 235, que eso repite, no hay ningún cambio, chicos. En uno de los incisos, dentro de los bienes del dominio público, están mencionados en uno de los incisos las obras públicas. En realidad, no dice obras públicas, hace un criterio descriptivo, dice plazas, calles, caminos, canales, puentes y toda otra obra pública destinada a uso o comodidad común. Eso es lo que dice el código. Bueno, ahí está, obras públicas y toda otra obra pública destinada al uso común. Y está en un cuerpo de derecho privado. ¿Pero por qué está en un cuerpo de derecho privado? Porque está dentro de una enumeración que hace de ¿qué? De los bienes del dominio público. Y esto significa entonces que estas obras públicas, en ese contexto del Código Civil, como integran los bienes del dominio público, ¿qué características tienen? O sea, las mismas características que tiene un bien del dominio público. ¿Cuáles son las características de un bien del dominio público? ¿Cómo son los bienes del dominio público? Inembargables e imprescriptibles. Y entre esa descripción de los bienes del dominio público, uno de los incisos está destinado a las obras públicas. ¿Toda obra pública está destinada al uso público? ¿Hay obras públicas que estén destinadas a un uso privado? Porque el Código Civil habla de calles, plazas, caminos, se hace una descripción enunciativa, obviamente no taxativa, o cualquier otra obra pública destinada, pero dice eso, destinada al uso común, al uso público, al uso común. Si analizamos ese concepto, las calles, las plazas, los caminos, los canales, no sé qué otra más hay, efectivamente están destinados al uso común. La pregunta es, ¿existen otras obras públicas, además de esas, que esas claramente están todas destinadas al uso común? ¿Hay otras obras públicas que no sean destinadas al uso común? O sea, entonces no integran el dominio público del Estado, que podrán integrar el dominio privado del Estado. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? No, si hago eso está bien, un ministerio, una oficina pública, vos decís, más allá de una... Pero eso está destinado, ahí puede entrar cualquiera, o sea, más allá de que esté destinado para que los empleados trabajen, los que están ahí, o sea, nadie le restringe, digamos, lo que no podrá estar, qué sé yo, quiero permanecer acá, no sé, me gustó este edificio, y no porque es una universidad, pero está destinada, digamos, al uso común, podríamos decir, es un edificio público, un edificio de oficinas de ministerios o de lo que fuere, de organismos públicos, pero hay algo al cual está expresamente, digamos, que integra el dominio privado del Estado y que sí no está afectado al dominio o al uso común. ¿Qué pasa con las viviendas? Cuando las obras de viviendas, obviamente que son obras públicas, pero dentro de las obras públicas tienen un régimen especial, todo el régimen de vivienda. ¿Por qué? Hablo de qué vivienda, los planes sociales, ¿no? Los programas de vivienda, FONAVI, o sea, todos los programas
de construcción de viviendas. Ahí no están destinadas al uso común, o sea, no es que uno dice, bueno, che, es una obra pública, vamos a tomar el té hoy acá, así que me tenés que dejar porque tengo ganas de estar en la vivienda tuya, porque como es una obra pública está destinada al uso común. Obviamente que esto es un supuesto totalmente diferenciado, donde integran estos planes, el dominio privado del Estado, son obras públicas, pero están sometidas, generalmente el régimen de las viviendas tiene un régimen incluso bastante especial, tiene características especiales, pero son evidentemente obras públicas, pero se las trata a veces en forma separada, pero no integran, no están destinadas al uso o comodidad común, y son, por ejemplo, caso típico de obras públicas también. Entonces, el Código Civil, no olvidarse de eso, donde ahí están, dentro de los bienes del dominio público, están mencionadas también las obras públicas. Los bienes del dominio público, además, ahí están, esa es otra diferencia, otra característica de las obras públicas, ahí en ese listado de bienes del dominio público, hay bienes del dominio público que son de origen natural y hechos del hombre. Están los mares, los ríos, los lagos y de repente las obras públicas. Es decir, dentro de los bienes del dominio público pueden ser de origen natural o origen humano. Obviamente las obras públicas son solamente origen humano, no hay obra pública por cuestión natural. O sea, la obra pública siempre es producto de un trabajo, ¿no? Esa construcción o esa reparación siempre es producto de un trabajo humano, no hay obra pública por naturaleza. Y esa también es otra distinción que está dentro de los bienes del dominio público, donde muchos de ellos son bienes del dominio público de creación natural. Bueno, vamos a analizar entonces, habiendo visto el plexo jurídico general, el concepto de obra pública del artículo 1 de la ley. ¿Alguna pregunta, duda, consulta de esto? Ahí se define el concepto de lo que es la obra pública nacional. Y ahí dice que obra pública nacional es toda construcción, trabajo o servicio de industria que se ejecuta con fondos del Tesoro de la Nación. Y excluye dos tipos de obras. ¿Cuáles son esas dos obras que se excluyen de ese concepto? Que la ley expresamente excluye. Dice, esto está excluido del concepto de obra pública. Las obras que están, las construcciones militares, todo lo que son construcciones militares y los que están origen de los subsidios. Eso dice, se excluyen de este régimen las construcciones militares y todo lo que son subsidios. Vamos a empezar por la exclusión y nos quedamos después con la inclusión. Que se excluyan, ¿qué significa? ¿Que no son obras públicas o que no están sometidas a este régimen? Primera pregunta. Que se excluyan, porque a lo mejor son obras públicas, pero tienen un régimen aparte. Y entonces, ¿por qué se excluyen? Porque no están sometidas a este régimen. O la exclusión significa que no son obras públicas. ¿Se entiende? Es una diferencia importante esto. No es lo mismo que se excluya porque tengan un régimen aparte o que se excluya porque no son obras. Bueno, en realidad apunta más que nada al tema de que tienen regímenes específicos. El caso de las construcciones militares tienen sus propias, han tenido durante mucho tiempo, si a alguno le interesa, tengo las normas ahí por las cuales, las leyes por las cuales se regulan las obras públicas, las construcciones militares. Es decir, si hay que hacer una construcción, pero que tiene un origen, esto se hizo un montón. ¿Qué pasa con todas las viviendas para los militares? ¿O qué pasa con toda construcción que tenga que ver dentro de un perímetro que es de uso militar? ¿Qué quiere decir? ¿Que no son obras públicas? ¿O que tienen un régimen aparte? Tienen un régimen, exactamente. Tienen un régimen específico. Si a alguno le interesa, le digo, no sé por dónde está, que lo tengo, las leyes que regían, hasta que pasó, lo que ahora les cuento, esto estaba regido porque obviamente la ley del año 47 dice las construcciones militares se van a regir por no sé qué ley, esa ley ya está obviamente recontra derogada, y las leyes que sustituyeron a esa son la 23.985 y 24.159. Estas eran leyes que regulaban las construcciones, o sea, lo que eran las obras públicas, pero específicamente las que tenían destino militar, construcciones militares. ¿Qué decía básicamente estas normas? Que se aplicaba supletoriamente la 13.064, o sea, que era más o menos un círculo, tenía su propio régimen, pero se aplicaba supletoriamente la ley de obras públicas. ¿Esto está vigente? No. ¿Por qué se derogó?
Se derogó porque se dictó en el año 2012 un DNU, que es el, ya les digo, el 1382, y este DNU del 1382 creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado, lo que se llama el ABE. El ABE es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, del 2012, es un DNU. Y al crear esta Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene unas atribuciones importantes. Es como el órgano rector de la administración de todos los bienes del Estado. Es importante. En cuanto a sus funciones. Acá en este DNU se establecen cuáles son las funciones, todo. Es como una suerte de órgano rector, yo no sé cómo llamarlo, pero tiene importantísimas potestades. Vieron que aparece mucho esto en los periódicos, el ABE, así, AAB, ¿no? Vamos a empezar a borrar esto, porque si no, no puedo escribir nada. Esto es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En este DNU, o sea, ley, rango de ley, DNU. Por este DNU, esto digo, pues no es menor, porque se atribuyen funciones, no es una ley, sino, sí, tiene rango de ley, pero es un DNU. Bueno, entre las funciones que se establecen ahí está, entre tantos incisos, la de celebrar todo tipo de contratos. Y que habla también de contratos de obra, específicamente. Y deroga expresamente, este DNU deroga estas dos leyes que les acabo de mencionar. ¿Qué quiere decir esto en conclusión? Que las construcciones militares que antes estaban regidas por estas leyes específicas, pero que aplicaban supletoriamente la Ley de Obras Públicas, todo esto fue derogado cuando se crea esta agencia que deroga esas dos leyes y como que toma entre sus funciones y competencias también, porque está señalado, la de realizar todo tipo de contratos y están los contratos de obra. Y doctora, sí. ¿Quién controla la AVE? Porque tiene mucho... El AVE tiene patrimonio. Mucho... Bueno, está dentro, integra el sector público nacional, con lo cual está controlada por los organismos, higiene, auditoría, exacto, porque está dentro, integra el sector público nacional. Pero, y lo dice expresamente, el DNU que integra el sector público, pero tiene mucho poder, ¿Cuál es el número del DNU? Sí, y les digo una particularidad, ya te digo, el DNU 1382 del 12, yo ya ni veo, lo tengo tan chiquito que... 1382 del 12. ¿Qué particularidad agrego respecto de las funciones del AVE? Cuando se dicta el 1030. Cuando se dicta el 1030, que es el decreto reglamentario del 1023, pero que no aplica a las obras públicas, entre los contratos excluidos, lo digo no por número, sino por concepto para no marear con tanto número, chicos, entre los contratos excluidos del marco de lo que es del régimen de contratos de la administración pública, el 1023 dice contratos incluidos, contratos excluidos. Ahora, cuando se dicta el 1030, que reglamenta el 1023, incorpora entre los contratos excluidos a los del AVE. A los del AVE. Eso lo hace el 1030. El 1030. No sé si me explico. O sea, cuando se dicta la reglamentación del 1023, esto estamos muy cerquita, 2016. El 1030 es del 2016. No aplica a obra, aplica a los otros contratos administrativos, pero introduce entre el listado de contratos expresamente excluidos a los del AVE. ¿Qué quiere decir esto? Que las contrataciones, en concreto esto, ¿qué significa? Que las contrataciones de la agencia están excluidas ¿de qué? De este régimen de contrataciones general. ¿Y entonces dónde se rige? Tiene su propia normativa, pero está excluida de este marco. Y ahí entonces podríamos pensar, y entonces estas contrataciones, si están excluidas de este 1023, del régimen de contrataciones, está bien, tiene el régimen de este DNU específico, pero está excluido de ese marco general. No sé si me explico en esto, o sea, una peculiaridad. Porque se incorpora vía ¿qué? Vía decreto reglamentario. Cuando el 1023, que tiene rango de ley porque es un delegado, no estaba eso. Después fue sancionado después, obviamente, porque este DNU es del 2012, pero lo incorpora a la reglamentación como un contrato
como contratos excluidos del régimen de los controles del 1030. Bueno, entonces, construcciones militares, conclusión, hoy todo esto para llegar a qué? A que hoy por hoy el organismo y quien tiene, digamos, todo esta cuestión, es este DNU que crea el AVE y que derogó a estas leyes, que eran leyes específicas para las construcciones militares. La otra cuestión excluida son los subsidios. ¿Por qué los subsidios están excluidos de la Ley de Obras Públicas? Los subsidios mucho, es decir, construcciones, ¿cuál sería el caso? Toda construcción, trabajo, servicio de industria que estuviera subsidiada, está excluida. Excluida de la 13.064. ¿Los subsidios a qué actividad corresponden? Los subsidios, en esto es derecho administrativo, ¿no? Salimos de la obra pública forma parte del derecho administrativo. ¿Los subsidios a qué pertenecen? A la actividad de fomento del Estado, es la actividad de fomento, es decir, cuando el Estado auxilia, presta dinero, hay muchas formas de subsidio, pero bueno, muchas formas de fomento, una es el subsidio, y en este caso hay, obviamente, refiriéndose a obras que están subsidiadas. Y entonces, esas obras que están subsidiadas, lo que nos está diciendo el artículo 1 de la ley es que no se rigen por esta ley. ¿Y entonces por qué se rigen? Bueno, el régimen de subsidios tiene también, ¿por qué está excluida? Porque tiene un régimen específico, especial. Todos los subsidios de vivienda, generalmente se da mucho en este marco también, se da mucho en el marco de viviendas, donde están todas las obras que están con los subsidios y eso tiene su propio régimen. Puede ser que tenga obligación o no, después de reintegrar al Estado, bueno, eso depende del régimen. Bueno, eso es lo que está excluido. Vamos a lo que está incluido ahora. Empezamos por lo más fácil, que es lo que está excluido, pero vamos a lo que está incluido. Está incluido el concepto de construcción, trabajo o servicio de industria. ¿Qué es la construcción, qué es el trabajo y qué es el servicio de industria? Porque entonces ahí estamos definiendo qué cosa, qué es una obra pública, en términos de la ley. En términos de la ley, porque todo el mundo dice, ¿qué es una obra pública? Bueno, lo asocia con... Pero ¿qué es concretamente, jurídicamente hablando, una obra pública, en términos de la ley? Pero además de decir que es una construcción, un trabajo, un servicio de industria, pone el eje en otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Que se ejecuten ¿con qué? Con fondos del Tesoro Nacional, o sea, con fondos del Tesoro. Recursos públicos, en pocas palabras, recursos públicos. Entonces, porque puede haber una construcción, un trabajo, un servicio de industria y a lo mejor es de fondos ¿de quién? Privados. O sea, quien financia esa construcción es un privado. Y entonces, si el que financia esa construcción es un privado, ¿es una obra pública en los términos del artículo 1? ¿Sería una obra pública? No. Del Código Civil. Entonces ahí podríamos ser, bueno, por ejemplo, el contrato de PPP. El contrato de PPP es un caso donde hay una construcción, tiene otro mucho más amplio, la distinción, pero está financiada, claro, digamos, la distinción es el financiamiento privado, mientras que la obra pública lo que la caracteriza es el financiamiento público, 100%, 100%. Y más 100% que la propia ley dice construcción, trabajo, servicio de industria, pero que se ejecuten con el punto, el eje, está puesto en que esa actividad se ejecute, se financie con fondos del Tesoro de la Nación. Y esto parece sencillo, pero esto dispara para un montón de cosas. Primero, entender qué es la construcción, qué es trabajo y qué es servicio de industria. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Qué se entiende por construcción, qué se entiende por trabajo y qué se entiende por servicio de industria? Bueno, esto está en un decreto reglamentario del año 49, que ustedes pueden... Bueno, que es el 19.324, donde, esperen que ahí está, es un decreto reglamentario de ¿qué? Del artículo 1. Reglamenta el artículo 1. ¿Y qué significa esto? Que define qué se debe entender por construcción, por trabajo o servicio de industria. Y fíjense que cuando se habla de construcción, se habla, en realidad, el concepto es un concepto descriptivo, más que conceptual, porque dice construcciones, obras viales, portuarias, diques, edificios, construcciones especiales para obras y servicios públicos, líneas telegráficas, miren la época que estamos, telefónicas, aeródromas, bla, bla, bla. O sea, ¿qué hace? Hace una descripción. Dice, construcción es esto. Vamos a analizar los tres y después vamos a ver los tres y después vamos a analizar las particularidades. Trabajo, acá directamente es más conceptual. Fíjense que dice obras de ampliación, obras de reparación,
y o conservación de inmuebles, dragado, balizamiento, etc. Fíjense qué primera distinción podemos hacer entonces en lo que se entiende por construcción y lo que se entiende por trabajo. ¿Qué primera aproximación de distinción podrían hacer? Después ahora vemos servicio de industria. Pero ¿qué primera distinción podrían hacer entre lo que es la construcción, que dice a modo enumerativo, obras viales, telefónicas, telegráficas, portuarias, diques, y lo otro que dice reparación, conservación, ampliación? ¿Qué diferencia, así vemos, básica entre estos dos conceptos? ¿O pueden ustedes ver entre estos dos conceptos? La construcción es de cero y la ampliación, exactamente. trabajo, conservación. Acá, exactamente acá, una primera, digamos, rápida distinción tenemos de este concepto normativo, que la construcción está más inclinada a lo que es una obra, a algo nuevo, y el trabajo está referido, como lo bien dice, reparación, ampliación de algo que ya existe. Y ambos conceptos son obra pública, es decir, tanto lo nuevo como la reparación, modelación. Y vamos al tercer concepto, que por ahí es el que menos se usa, que es el servicio de industria. ¿Qué es el servicio de industria? Fíjense que dice, hay muchos dictámenes de la Procuración sobre esto, organización e instalación de los servicios industriales, el caso de las fábricas, el caso de las usinas, el caso de los talleres. Sí, ahí es interesante, hay muchos dictámenes en la Procuración, son viejos, pero son iguales porque la ley sigue siendo la misma, así que imagínense que este decreto es del año 49, entonces los primeros problemas que se empezaron a suscitar son de esa época, hay dictámenes de 50 y pico, 60, firmado por el doctor Gordillo, o sea, pero bueno, el criterio es el mismo porque la ley es la misma, así que... Y muchas veces se sometía a dictamen, o a opinión, mejor dicho, bueno, obviamente a dictamen. Por ejemplo, decía, ¿qué entra en un servicio de industria? Y hay muchos casos que son muy similares y por eso se repite y uno repite al otro los dictámenes porque son básicamente... Entonces decía, ¿es un servicio de industria en términos de la norma? Por ejemplo, si de lo que consiste es hacer toda una instalación de aparatos, de cableados, de alambres, ¿eso es servicio de industria? Hubo varias... La Procuración en ese momento dijo, no, eso no es un servicio de industria, eso es una explotación industrial, pero no es a lo que la ley se refiere, eso no es una obra pública. Para que haya un servicio de industria en términos legal, fíjense que dice, tiene que haber, ¿a qué se tiene que obligar el contratista? A esto, a la organización e instalación, o sea, organizar más que nada una fábrica, pues eso pone como ejemplo fábricas, talleres, usinas. El hecho de poner cableados, de tender cables, alambre, eso no es obra pública. No hay servicio de industria ahí. Esto no es un concepto, insisto, que es el que más por ahí se utiliza, pero hay montones de casos de esto en los dictámenes viejos. ¿Qué más se integra el concepto de obra pública? Serían obras industriales, básicamente. Sí, básicamente. ¿Sería como la función del empresario o no? ¿Cómo? ¿En qué sentido? La función del empresario. Lo que dice organización e instalación de servicios como organización. Es montar un taller, es montar una fábrica, ¿me entendés? O construir un taller. ¿Por qué? Porque tiene un servicio industrial, porque vos estás haciendo toda una organización. Pero ojo, por eso decía, entonces pongo un cable, pongo un aparato, una instalación. No, eso no es un servicio de industria. Sí, es como, sí, que genera exactamente, claro, exactamente. Sí. Pero hay algo más también dentro de este concepto en el decreto reglamentario de obra pública, que ahora hace un tiempo que esto no se usó, después vuelve, son momentos, que no se usó, en la práctica hablo, ¿no? Que como que quedó ahí y después hubo otro momento que ahora está otra vez arriba, que es en el artículo siguiente, que también dice que va a formar parte del concepto de obra pública los suministros, o sea, ¿qué cosa? La adquisición de materiales, de maquinarias, de mobiliario, que sirven ¿para qué? Para realizar la obra hasta la habilitación total. Vamos a aplicar este concepto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a suponer, o sea, el contrato de suministro es otro contrato administrativo, pero acá, si yo estoy haciendo una obra pública y yo tengo que adquirir determinados insumos para aplicar a esa construcción, esa adquisición, ese suministro de esos insumos, en vez de regirse en forma autónoma como un contrato de suministro, integran el mismo concepto de ¿qué? De obra pública. Ejemplo, que se usó mucho hasta
tengo que hacer un gasoducto. A ver. La pregunta es, si yo voy a comprar los caños, si yo voy a comprar las demás maquinarias o radares, ahí ese proveedor, ¿en dónde está inscrito? Porque dice que si se está sometido al mismo régimen jurídico de la obra pública, entonces que yo puedo contratar el proveedor y el proveedor con cualquiera, o también ese proveedor debería... Debe haber un registro. El registro de proveedores es el CIPRO. Ahora, entonces, ¿yo cómo debería ser? Si yo voy a hacer la obra pública y voy a adquirir las provisiones, y esas provisiones están, según lo que dice el decreto, dentro del régimen de ¿qué? También de la obra pública. Pero ahí voy a tener, entonces, ¿qué tendría que ver? Con el constructor, registro de constructores. Con el proveedor, CIPRO. No sé si me explico, chicos. Porque ha llegado casos donde pasaba esto. Se había hecho esto, caso de verdad, no chiste. Se había hecho la contratación y nadie se había dado cuenta. Che, ¿qué pasó con el proveedor? ¿Y ese proveedor, vos te fijaste que está inscrito? Ah, no, porque lo hice por el artículo 3 de... ¿Y el proveedor? ¿Y si el proveedor no está inscrito? No, pero es por el régimen de la obra pública. Sí, bueno, pero yo estoy contratando con que me va a proveer los caños. Y este tipo en algún lado tiene que estar inscrito. No sé si me explico la dificultad. Esto llevó a largas dilucidaciones. Marcha para atrás, marcha para adelante, marcha para atrás, marcha para adelante. Conclusión de eso, se está viendo de hacer, obviamente, la idea de hacer un registro conjunto, porque si no tenemos este problema. Porque acá este decreto dice que las provisiones en este marco van a formar parte del régimen de obra pública, pero eso desde la norma, el papel, la letra, pero cuando yo soy funcionario y tengo que ejecutar y gestionar y tengo que llamar a contratación, me encuentro con este tema. Digo, esto pasó, ¿eh? ¿Es facultativo del funcionario elegir el régimen o el contrato si va a ser un Bueno, registro? muchas, por eso lo que me preguntaba acá también la doctora, en algunos casos se tomaba el régimen de provisión por un lado y después, lo que pasa es que hay una cuestión también de practicidad, vos hacés, es como un combo, todo en uno, ¿me entendés? O sea, vos hacés bajo y cuando se licita, en los pliegos, cuando se licita ¿qué cosa? Entra todo, porque vos licitás la obra y entra también el suministro. ¿Por qué? Porque aplicás este decreto. Esto pasa ahora, o sea, no es nada que no estamos hablando de cosas de futurología o hipótesis, son realidades. Entonces, claro, ahí vino el tema, ¿qué hacemos con los registros? Porque tenemos un registro para una cosa, un registro para el otro. Está bien, ¿integramos el registro entonces? Porque entonces deberíamos integrar los registros. Porque el registro de constructor habla de empresas constructoras, ¿eh? Categoriza, clasifica solamente empresas constructoras. Ahí no hay proveedores, ahí no existe. O sea que por este lado no podemos ir. Tenemos que ir al CIPRO. Tendríamos que ir al CIPRO y ver el registro de proveedores. Entonces necesitaríamos, y está bien, en ese caso, ¿qué cosa? Registro de acá y registro de allá. ¿Para qué? Para llamar a la licitación y que los oferentes, entonces el que me suministra, el proveedor tiene que estar inscrito acá y el constructor tiene que estar inscrito allá. O hacemos un registro único en función de lo que dice esta norma. No sé si me explico, chicos. O sea, son problemas prácticos, digamos. Proveedores, entre comillas, material, el constructor también tiene mano de obra o algo más intelectual. Recuerdo que estaba ahí, creo que también, que el registro de constructores también se agregó el registro de consultores. Porque están los consultores, la ley de consultoría. Además de la ley de obras públicas está la ley de consultoría, que es una ley del año 81, 22460. ¿Y qué pasó acá, chicos? O sea, la ley de obras públicas del 81, la ley de consultoría está vigente, ¿no? Estaba previsto un registro de consultores. O sea, la obra pública intelectual, digamos. O sea, quien tiene que hacer los planos, los proyectos, si yo quiero contratar el proyecto. Lo puedo hacer, tengo la ley de consultoría también, lo puedo hacer por artículo 4. Pero, entonces, ¿qué pasa? Y estaba previsto en la ley de consultoría un registro de consultores. O sea, yo soy un consultor, entonces yo tengo que estar en un registro, así como el proveedor, así como el contratista. ¿Se creó ese registro de consultores? Quedó en la nada misma el registro de consultores. Ahora, esta nueva norma, ¿qué hace? Cuando pasa el registro de constructores, se hace una suerte de fusión y se registro de constructor y consultores. Se agregan las dos cosas. Entonces, esto también como dato porque llevaba la eternidad esto así. Ahora se creó, cuando vuelvo a la órbita, el registro de constructores, a la órbita de jefatura, actualmente la ONC,
Más concretamente, ahí se incorpora registro de constructores y consultores en la medida que ese consultor sea de obras públicas. ¿Entiendes, chicos? Ahí se fusiona esto. Vamos a ver cómo funciona después todo esto, porque ¿no? Todo esto es muy nuevo. Pero acá lo que les quería marcar respecto del tema esto del concepto de obra pública con el suministro son algunas cuestiones prácticas. Otra cuestión práctica, concreta de la realidad, a mí me gustan las cosas de la realidad porque lo otro son todas conjeturas. La ley la podemos leer todo, el tema es cuáles son los problemas. ¿Qué pasa con el régimen de redeterminación de precios? Porque el régimen de redeterminación de precios es un régimen de redeterminación de precios ¿para qué contrato? Para la obra pública. A ver, ahí acá separo nación y perdón, acá hago la distinción entre nación y ciudad porque no, tiene una pequeña diferencia. Nación es obra pública, no hay servicios. En nación, el decreto 691 es obra pública y lo que agregaron, a diferencia de los regímenes anteriores de redeterminación, la consultoría también se agregó cuando la consultoría es consultoría de obra pública, también entra en el régimen de redeterminación. Nación, Ahora vamos a ciudad. Ciudad es distinto porque ciudad, la 2809 creo que es, ¿no? La 2809 incluye servicios públicos y suministro. Ahí ya es distinto el régimen de la redeterminación en ciudad que la redeterminación en nación. En nación, que son las leyes que estamos viendo, pero que aplican a la ciudad porque en la ley de obras públicas es lo mismo, en nación, el decreto 691, que es un DNU, de redeterminación de precios es solamente obra pública y ahora se agregó con este decreto consultoría para obra pública. Pero no están las provisiones. La 2095, por ejemplo, que es la ley De ciudad. de ciudad para el servicio, contrata servicios, supongamos arbolados, espacios verdes, semáforos, montones, que tiene ese servicio. El tema es ese, bueno, entonces si yo hago régimen de obra pública también a la contratación del caño, de lo que sea, porque va a integrar la obra pública, forma parte del régimen jurídico, a todos sus efectos, no que para una cosa sí y para una cosa no sé si me explico. O sea, si yo digo esto es obra pública a todos sus efectos, entonces ahí tendríamos qué cosa, podría venir el proveedor y pedir la redeterminación por el 691, este sería el tema, ¿me entendés? Sí, pero si hacen por suministro y no por contrato de suministro es obra pública, aplica la redeterminación de precios. Por eso, esa es otra consecuencia. Si yo digo el régimen aplica a la obra pública, aplica a todos sus efectos. Entonces, la pregunta es, como de hecho pasó, ¿podría venir el proveedor de suministro y pedirme, el gatillo superó Claro, lo que pasa es que habla de obra y el sistema de redeterminación habla de la obra faltante de ejecutar. Y yo no tengo obra, yo tengo que te estoy proveyendo el caño, no sé, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Porque el 691 está previsto para obra y consultoría vinculada directamente, dice, pero no para el suministro. Entonces habla de la parte faltante de ejecutar y yo te proveo el caño, qué sé yo, la parte faltante de ejecutar, ¿qué? Porque te traje una parte salvo que interpretemos que, no sé, eran no sé cuánta la remesa, qué sé yo, y la ejecución es la entrega, en este caso, tenemos que hacer toda una galimatía. Cuestiones. Entonces creo que hay que adaptar en este punto, si uno hace esta cosa integral de que también obviamente el suministro aplica para esto, obviamente aplica para todo. Entonces está todo sometido o estaría todo sometido al mismo régimen de la obra pública. ¿Se entiende esto? Porque les digo, esto está así escrito y después vienen los problemas prácticos y no sabemos por dónde disparar. Bueno, de este decreto que es el reglamentario, todo esto es el reglamentario del artículo 1 que estamos analizando, del concepto de contrato de obra pública, y esto, insisto, aplica a nación y ciudad. Lo que dice acá, otra cosa interesante también es lo que se llama la obra pública por accesión, porque también integra el régimen de la obra pública, fíjense, este es el artículo 2, si lo quieren leer, las adquisiciones y expropiaciones de inmuebles y sus medianeras, o sea, esto es lo que se llama la obra pública por accesión, ¿no? Y que eso también está sujeto al mismo régimen de la 13.064. Bueno, vamos ahora. Estos son para entender qué es la construcción, qué es el trabajo, qué es el servicio de industria. Hasta ahora estamos acá. Y nos falta la segunda parte, no menor, que es que todo esto se ejecute con fondo del Tesoro de la Nación. Este es el punto clave. Todo esto, esta construcción, este trabajo, este servicio de industria, que ahora ya sabemos qué es, qué alcance tiene, se tiene que ejecutar con fondos públicos, digamos, con fondos del Tesoro de la Nación. Y acá disparamos para otro lado.
para mucho. O sea, acá abre otras ventanas, acá abrimos otras ventanas. Antes de abrir todas esas ventanas, o sea, ¿qué significa todo esto? Entonces vamos a ver administración central, descentralizada, empresas, sociedades del Estado, entes públicos no estatales. ¿Cómo encaja todo esto dentro de este concepto de que esta construcción, trabajo o servicio de industria se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, fondos públicos? Antes que nada, ¿qué es lo que la ley, el concepto no dice? Porque pone dos conceptos, la actividad y el tema de el financiamiento, que sea el financiamiento público, fondos del Tesoro. No habla de objeto. ¿Cuál es el objeto de la obra pública? ¿Solamente bienes inmuebles o puede ser bienes muebles? Ahora vamos a ver. La ley, el concepto no dice nada de esto. No habla tampoco de la finalidad. ¿Qué finalidad tiene una obra pública? Obviamente satisfacer un interés público. No lo dice. ¿Es necesario que lo diga? No, no es necesario que lo diga. ¿Por qué? Porque no, toda actividad del Estado, de la administración, en este caso se supone que no hay una actividad de intereses privados. O sea, se supone que toda actividad de la administración pública es para satisfacer intereses públicos. Con lo cual, aunque la ley no lo diga, eso no hay problema que toda obra pública satisface un interés público. Mayor o menor, satisface un interés público. A diferencia de esto, es importante, por ejemplo, el régimen de las PPP, para hacer un contraste en esto. El régimen de las PPP, la ley, la 27328, permanentemente está en varios artículos haciendo énfasis, haciendo hincapié en la satisfacción del interés público. O sea, no una vez, lo dice un montón de veces, un montón de artículos distintos. Acá no lo dice y en el otro lo replica 20 veces más o menos. Es curioso. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Por qué habrá hecho entonces en el marco de las PPP tanto énfasis la ley en que esto es para satisfacer un interés público? La pregunta ¿era necesario o no era necesario? Y si era necesario, quizás componer una vez. ¿Por qué hay mucho énfasis en el tema de satisfacer el interés público? Incluso dicen muchas veces algo más allá que eso, que debe justificar, hay un informe que debe hacerse, que se llama informe del artículo 13, porque está en el artículo 13, que dice que la administración, quien contrata, quien lleva a cabo la autoridad contratante, debe firmar un informe donde debe determinar por qué eligió, o mejor dicho, cómo considera que se satisface mejor el interés público por esta modalidad y no por otra. O sea, dicho de otra manera, ¿por qué considero, si yo tengo que firmar eso, yo tengo que justificar por qué considero que esta modalidad de PPP va a satisfacer mejor el interés público que la obra pública o que la concesión? ¿Se entiende esto? Y algo más todavía dice, que además se debe, eso lo dice en otro artículo, que se deben establecer sistemas de monitoreo y de control, que se controle cómo se va produciendo la satisfacción del interés público a lo largo de las distintas etapas del contrato. O sea, hay mucha energía puesta sobre el tema ahí. Así que, fíjense, esto es un contraste entre cómo se aborda el tema del interés público, que no es menor, en un régimen y en el otro. Y acá está como mucho énfasis en esto. O sea que, bueno, pero en el marco de la obra pública no está mencionado, tampoco es necesario, pero no está. ¿Qué pasa con el objeto? Antes de ir al sujeto, que es todo. ¿Solamente bienes inmuebles pueden ser objeto del contrato de obra pública? Hasta ahora, si volvemos a recordar la definición, bueno, no la definición, la descripción que vimos del artículo 7, del inciso F del Código Civil, son todos bienes inmuebles, calles, plazas, caminos. Pero solamente obras públicas son inmuebles o puede haber obra pública de cosa mueble, ¿no? De cosa mueble también. Por ejemplo, ¿qué ejemplo se les ocurre? Que esto lo ha dicho la Procuración, hay varios dictámenes de la Procuración. Se había dado el ejemplo en otras clases de los tanques de IPF. Sí, eso es una obra. ¿La escultura sería una obra pública? ¿La escultura es una cosa mueble? ¿No es un accesorio del inmueble? Pero debe tener otro tipo de derechos las esculturas. No sé si el material.
La escultura es un tema, esto no quiero, hago nota al pie con las esculturas. La escultura es un tema interesante porque la cosa mueble todos sabemos que es aquello que puede, ¿qué cosa? Trasladarse. Y la escultura, ahora, otro me puede decir, sí, se puede trasladar. Miren Colón cómo se trasladó. O sea, claro, claro, miren Colón cómo se trasladó. ¿Dónde estaba Colón y dónde está ahora? Por ejemplo, que se puede trasladar. Ahora, ¿cómo es ese traslado? ¿A qué vengo con esto? Porque el concepto de mueble es precisamente este. Ahora, esto es un tema interesante, jurídicamente le digo, pues se planteó. La escultura es una cosa mueble especial. No se puede trasladar como traslado, qué sé yo, no sé, no es una cosa mueble, es un auto, o sea, no es una cosa o un cuadro que yo lo llevo, no sé. Evidentemente, pero entonces pues, esto es interesante porque ¿qué es el concepto de inmueble? Esto saben dónde está interesante, jurídicamente hablando, estoy hablando, cuando se habla de ruina de la obra, que esto está en el Código Civil, que aplica a obra pública desde ya, todo el concepto de ruina de la obra en materia de obra pública, no sé, en alguna clase supongo que la verán, cuando las partes de responsabilidades, el tema interesante, bárbaro, ese es un tema de ruina de la obra, y justamente en el concepto de ruina de la obra se habla de inmuebles, digamos, destinados, dice, a adherencia al suelo y con larga duración. Entonces, la adherencia al suelo, este es un concepto, la adherencia al suelo. ¿La escultura tiene una adherencia al suelo? Sí, sí. No es que te pongo la escultura así, ya está, tiene una adherencia al suelo, hay una adherencia al suelo. De hecho, para moverla, pero también no es que es algo inmueble, no es como una plaza, un camino, un dique, digo, para decir la misma descripción, por ejemplo, que hace el Código Civil, que leímos. Yo la puedo mover, lo que pasa es que para moverla tengo que hacer, ¿qué cosa? Toda una historia antes, porque ¿moverla? ¿Puedo mover? Sí. No es que lo mismo que puedo mover una ruta, puedo mover un puente, no, eso, pero la escultura la puedo mover, la que estaba acá lo pongo allá, y por eso vuelvo al caso de Colón, porque es el caso, digamos, que todos conocemos, típico. Y como eso puede haber un montón. Pero el caso de Colón fue el caso que, ¿por qué? Porque ¿qué hubo que hacer? ¿Cómo se hace para trasladar, qué es eso, una escultura? El tema es que yo tengo, o sea, la persona que lo hace tiene todo un proceso especial y obviamente técnico, y el tema es que yo la pueda mover y que no la pueda, a los efectos de moverla, destruirla. Este es el punto. Este es el punto. Esto es jurídico. Porque si yo, si yo para trasladarlo lo destruyo, no que la hago pomada, porque si la hago pomada ya está, ya no puedo trasladar nada, voy a trasladar los cenizas, todos los restos. Pero digamos, si yo para trasladarla la destruyo, como el término jurídico, en sus partes esenciales, entonces ya está bien, si yo para trasladar la tengo que partir por la mitad, bueno, ya está, sí, puedo trasladar, pero ya está en sus partes esenciales, ya no sirve, digamos, lo que es la escultura. Alguna cosa quizás se puede romper en la movida, por decirlo así, o sea, porque yo está adherida al suelo, yo tengo que hacer todo un trabajo de técnico, digamos, de subsuelo, de excavar, de sacar, ¿para qué? Para que salga supuestamente como lo más entera posible, depende también de la escultura, ¿no? Hay escultura chiquita, escultura grande, ¿para qué? Para su traslado. Pero generó toda una circunstancia especial el tema de las esculturas. ¿Por qué? Si se consideraba un bien inmueble, se considera un bien mueble, ¿cómo se considera? Y esto a los fines de la ruina de la obra, si puede ser objeto o entra en el concepto de obra pública y de obra pública dentro de una cosa mueble, o es una obra pública una cosa inmueble. No, inmueble no. Ahora, inmueble por accesión, o es mueble, pero mueble dentro de una determinada característica, porque yo lo puedo hacer determinadas cuestiones y puedo sacarla con un trabajo de cuidado y trasladarla a otro lado. Ahora, si yo para sacarla de donde está y trasladarla, esto me implica que ya no la puedo trasladar, sino que se va a destruir en sus partes esenciales, ya ahí no. Se supone que la tengo que poder... No, está bien, pero una vez que ya está pero una cosa mueble es mueble siempre. O sea, el concepto de cosa mueble es aquello que puede trasladarse siempre, ahora, al principio, después, al final. Esto lo que tiene es que en el momento que la instalé, ¿qué pasa? Ya tiene este concepto jurídico de ¿qué? De adherencia al suelo. Y entonces ahí entra a jugar, esto replica para otras cosas, para ruina de la obra, el Código Civil y Comercial, para obra pública, y si esto se puede considerar, porque estamos analizando la posibilidad de que haya obras públicas que sean cosas muebles y no solamente inmuebles, que claramente no necesariamente la obra pública tiene que ser inmueble, sino que puede ser mueble.
También la Procuración del Tesoro consideró como obras públicas muebles determinadas embarcaciones. Es decir, se ordena la construcción de un navío, de una embarcación. Y es una construcción en la medida que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, y entonces entrarían también el concepto de obra pública. Obviamente no es lo tradicional, estamos viendo cosas atípicas. Y esto hay dictámenes de la Procuración que ha dicho en el caso de esculturas, en el caso de embarcaciones, que también podía entrar en ese concepto. Son cosas específicas, vuelvo a reiterar esto, pero esto para que no se queden con el concepto tradicional de la obra pública, la ruta, el puente, el camino, sino que la cosa a veces diversifica para otros lados. Bueno, esto en cuanto al objeto. Y después está la obra pública llamada la obra pública intelectual, que es ¿qué cosa? ¿Qué se llama obra pública intelectual? Que es la confección de los proyectos, de los planos, que eso se puede hacer también por ley de consultoría, que es lo que vimos que es, o el propio artículo. ¿Cómo no? Software, pero muchos sistemas o aplicaciones, señalamiento. Bueno, esto en cuanto al objeto. Entonces vimos el objeto, vimos la finalidad, analizamos cuál es el concepto de la ley, los alcances, y nos quedamos con ahora la parte más sustanciosa, que es el tema de fondos del tesoro, más sustanciosa, todo es sustancioso, pero bueno, esta es una parte, fondos del Tesoro de la Nación. Esto lo primero que está indicando es que qué cosa parece terminantemente excluido, que el avísenme cuando... chicos, tenemos que cortar, Sí, yo me entusiasmo, ustedes avísenme porque a la hora y media pensábamos, bueno, digo esto, ya cerramos y cortamos 15 minutos. ¿Qué cosa ya queda a priori excluido cuando decimos fondos del Tesoro de la Nación? No, eso es obra pública, pero ¿qué claro, queda fuera el financiamiento privado. Ese es el punto. Es terminante y dice fondos públicos. Lo tiene que financiar el Estado. Lo tiene que financiar la administración en este caso. La administración, ojo, que después hay obras públicas en el Poder Legislativo, en el marco del Poder Judicial. El Estado son los tres poderes, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de la administración pública, pero ojo que también hace obras el Poder Legislativo y también hace obras el Poder Judicial, que tienen a veces sus propios regímenes, aplican básicamente la misma ley, pero tienen a veces normativas específicas, incluso de licitación, de redeterminación. Bueno. Pero también lo puede hacer los tres poderes del Estado. Nosotros nos concentramos en la administración, pero guarda que aplica a los tres poderes. Entonces, lo primero que ya nos dice este artículo 1 es que no hay obra pública con financiamiento como privado. A diferencia de que acá tenemos otro sistema, que es el de las PPP o la concesión de obra pública. La ley 7520, que es el caso de la concesión de obra pública por peaje, pues ustedes saben que la concesión de obra pública puede ser por peaje o contribución de mejora, ¿no? Entonces ahí sí también hay financiamiento privado porque obviamente el concesionario tiene que buscarse su financista porque el concesionario de obra pública por peaje, ¿cómo se cobra? ¿Cómo se hace el repago de la inversión que hizo para construir? ¿A través de quién? ¿A quién le paga? ¿A quién le cobra, mejor dicho? Al usuario, obviamente, al usuario que hace la tarifa que tiene que pasar. Cuando nosotros pasamos por la cabina de peaje, pagamos la tarifa, entonces ahí, pero yo si soy el concesionario, es un contrato de un riesgo mucho mayor, privado, para el concesionario que el de obra pública, porque acá financia el Estado y acá me lo toca financiar yo, buscando, no sé, en el mercado de capitales, quién me quiera financiar, y después yo me voy a repagar a través de ¿qué? De la tarifa, que hay que ver los tipos de... la ley 17520 contempla 3 tipos de concesión, la gratuita, la subvencionada, ¿no? La onerosa, hay que ver esos tipos. Pero en líneas generales la concesión, digamos, la más clásica, que es la gratuita, bueno, yo tengo que bancarme yo, cómo me voy a financiar, y después una vez que yo tengo la construcción, lo que tengo que, ¿quién me va a pagar eso? ¿A través de qué? De un tercero, ese tercero es el usuario a través del peaje. O sea que eso es un régimen, digamos, específico en ese sentido. Pero a lo que iba vamos entonces a analizar qué implica fondos, ahora hacemos el break y después analizamos qué implica fondos del Tesoro de la Nación. Lo que sabemos a priori es que lo privado está excluido. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Eso es una pregunta. ¿Es correcto que solamente pueda ser obra pública con financiamiento público? ¿O debería ampliarse este concepto? E incluirse también en la ley de obras públicas, estamos pensando, podría ampliarse ese concepto y que no solamente sea obra pública, lo que se financia exclusivamente y 100% con fondos públicos, sino que pudiera haber, no sé, digo un financiamiento mixto.
que parte pudiera poner el Estado, que parte pudiera poner el privado. Así como está, tiene que ser solo fondos del Tesoro de la Nación. Hubo varios proyectos, y cierro con esto, donde lo único que se quería cambiar, proyectos de ley que nunca llegaron a nada, nunca se sancionaron obviamente, que lo que se quería cambiar era construcción, trabajo, servicio de industria, que en vez de decir que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, cualquiera sea el origen de los fondos. Hubo varios intentos de decir, cualquiera sea el origen de los fondos. Entonces, ¿qué quería decir? Que obra pública va a ser toda construcción, trabajo, servicio de industria, ya sea que lo pague el Estado, o que la pague, ¿qué? O que la financie el Estado, o que la financie un privado. ¿Se entiende? Pero la ley no dice que tiene que ser 100% con fondos del Tesoro. No, pero dice fondos, ahora vamos a ver algunas cosas. Lo que dice la ley, que dice con fondos del Tesoro de la Nación. Chao, ya está. En el momento que hay fondos del Tesoro podría considerarse obra pública si fuese un financiamiento mixto. Digamos. No, ahora vamos a ver los supuestos, pero el artículo 1 dice con fondos del Tesoro, lo que ha llevado a muchos autores, con razón, a decir que el criterio de la ley es un criterio fiscalista. Porque el eje no lo pone en la actividad, la construcción, lo pone en qué, de dónde viene la plata. O sea, el eje de la definición no te la pone en lo que tenés que hacer, sino en quién te financia. ¿Se entiende? Entonces, muchos han dicho, che, este criterio, este concepto de obra pública es un concepto fiscalista. Lo único que tiene en cuenta es quién paga. No qué se hace, sino quién lo paga. No digo que no, qué se hace, sí, define, construcción, trabajo, pero si esa construcción, trabajo, servicio e industria es financiado por otro que no sé, tiene que estar financiado por fondos del Tesoro de la Nación. De este concepto, bueno, ahora cortamos y después de la pausa vamos a ir viendo los distintos matices dentro de esto de fondos del Tesoro de la Nación. Así que bueno, cortamos 15 minutos y después seguimos.